Listo, señores, entonces lo que vamos a hacer es resolver el enunciado del examen práctico, del examen teórico. Entonces el enunciado teórico, lo primero que yo creo que por aquí tengo, por aquí tengo un documento donde los tengo muy bien especificados. Por aquí tengo algo que se llama, a ver, ¿dónde está la cosa? Se me perdió. Aquí. Entonces el enunciado de ustedes decía más o menos así. Aquí tengo otros, pero el de ustedes era este. Entonces el enunciado entonces primero dice, haga un programa, aquí ya lo tengo incluso completico. Haga un programa que solo ingresando los tres lados nos diga si nos diga los lados de un triángulo, diga si es equilátero, isósceles, escaleno no rectángulo o si no forma ningún triángulo. Entonces, un triángulo equilátero, aquí lo vemos, es este. Un triángulo equilátero, yo tengo tres lados, ABC. ¿Cuándo sé yo que es equilátero? Porque los tres lados son iguales. ¿Cuándo es un triángulo isósceles? Cuando al menos dos de sus lados son iguales. Y estos últimos dos son triángulos escalenos. Los triángulos escalenos tienen la característica de que sus lados no son, todos los lados son diferentes. Y dentro de los escalenos vamos a decir que hay dos clases de escalenos. Está el escaleno rectángulo, que es que tiene un ángulo de 90 grados. Estos escalenos rectángulos, el lado mayor, le llamamos hipotenusa. Y hay un personaje que era un bobito para las matemáticas, asistió hace como 2500 años más o menos, llamaba Pitágoras. Y ese viejito dijo que la hipotenusa, demostró que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, en este triángulo, para ser escaleno, si el mayor lado es A, nosotros decimos que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Si no cumple esa condición, es porque es un triángulo escaleno, no rectángulo. Ahora, no todos los triángulos forman, no cualquier medida forma un triángulo. Yo no le meto ahí cualquier número y eso me da un triángulo. Para que forme por ejemplo en este, si aquí tenemos un lado que mide 10, vamos a poner esto más grandecito. Aquí tenemos un lado que mide 10 y tenemos dos lados, uno que mide 5 y otro lado que mide 3. Eso no se junta nunca. Entonces, ese, por ejemplo, un triángulo que sus medidas sean 10, 5, 3, no nos va a formar un triángulo. ¿Cuál es la condición de un triángulo? La suma de los lados menores tiene que ser mayor que lo que mide el lado mayor. Por ejemplo, como aquí esto mide 10, 5 más 3, 8. 8 no es mayor a 10. Como 8 no es mayor a 10, nosotros no podemos decir que eso es un triángulo rectángulo, ¿cierto? No es un triángulo, ni rectángulo de ninguna especie. Ahora, si este lado midiera, por decir algo, qué sé yo, supongamos que este lado midiera 8 y este lado midiera 7. 8 y 7, ¿cuánto da? 12. 12 mayor a 10, sí. Si la suma de los lados menores es mayor que el lado mayor, concluimos que sí forma triángulo. En caso contrario, decimos que esa joda no forma triángulo. Diciendo esto, ya estamos preparados para hacer nuestro programa. Entonces vamos a colocar aquí algo llamado solución del quiz número 1. Nuestro quiz número 1, coloquémoslo aquí, punto 1. ¿Sí o qué? Ahora, siempre empezamos con ¿qué? Y número include, y tenemos que incluir, número include, y tenemos que incluir las librerías necesarias. Esas son la IO string sin punto H. También vamos a necesitar incluir una que se llama la stdlib.h
y la otra que estamos incluyendo por el momento se llama la stdio.h. Después le decimos using namespace std tal. Después le decimos int main. Esto lo hacemos de muestra, calcado, para todos los programas. Hasta el momento, ¿algún problema con eso? ¿Vamos bien, sí o qué? Bueno, muy bien, mis señores. Ahora, ¿qué tenemos que hacer aquí? Vamos a empezar a hacer, y vamos a hacer esto, vamos a hacerlo full subprogramas. ¿Qué variable necesitamos? Vamos a necesitar declarar unas variables doble para cada uno de los lados. Yo los lados los voy a llamar A, B y C. Ahí está. Los lados son el lado A, el lado B y el lado C. Vamos a hacer un subprograma que nos pida los datos. Entonces vamos a hacer aquí un subprograma llamado el subprograma pedir datos. Cuando le digamos pedir datos, ¿quiénes vamos a pedir? Vamos a pedir el A, el B y el C. ¿Sí o qué? Luego de pedir los datos, ¿qué le decimos? Ya vamos a ver si es triángulo o no es triángulo. Entonces vamos a hacer un subprograma que nos diga qué clase de triángulo es. Entonces simplemente le vamos a decir cout, vamos a decirle un subprograma que se llame triángulo. Y el subprograma que se llama triángulo, ¿qué le vamos a pasar? Los lados A, B y C. Después concatenamos con un salto de línea. Y eso es todo. Y al final le decimos system pause. Listo, ahí está. Compilemos a ver si funciona. No compila. ¿Por qué no va a compilar? No hemos hecho ni el subprograma pedir datos, ni hemos hecho el subprograma triángulo. Empecemos en orden. Hagamos el subprograma pedir datos. Entonces vea, yo no vuelvo y copio. Yo soy muy copietas. Yo prefiero copiar y pegar. Entonces control C, y aquí le digo que este es un subprograma vacío. Entonces le decimos voy pedir datos. ¿Qué parámetro recibe pedir datos? Recibe un doble A, un doble B y un doble C. Ahora, adicional a esto, son parámetros de entrada y salida. Entonces le ponemos ampersand A, ampersand B y ampersand C. Ahí está. Este lo vamos a desarrollar, pero antes de que se me olvide, lo que yo hago aquí, vengo y lo copio aquí también arribita antes del main. ¿Por qué? Tenemos que declarar el encabezado del subprograma. Ahora, pedir datos es lo más fácil del mundo, ya lo hemos hecho muchísimas veces. Vamos a decirle cout, y aquí simplemente vamos a colocarle un mensajito para A, y después de eso hagámosle un cin a la variable ¿qué? A. Entonces, así como pedimos la A, de la misma manera vamos a pedir la B y vamos a pedir la C. Muy difícil esto. Hasta el momento no hay problema, ¿cierto? Ahora, ya tenemos el subprograma pedir datos. Ahorita hagamos el subprograma triángulo. El subprograma triángulo nos va a devolver una cadena de caracteres. Entonces nos va a devolver ¿qué? Un string. Entonces le decimos string triángulo. ¿Qué parámetro recibe el triángulo? Lo mismo, recibe un doble A, aquí me lo escribí mal, doble A, también recibe un doble B y también recibe un variable doble la C. Ahora, si observáis, aquí ya no son parámetros de entrada y salida, entonces no hay necesidad de colocarles el ampersand, son parámetros de entrada. Cuando solo son parámetros de entrada, lo dejamos tal cual, peladito, sin ampersand. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Voy a copiar esto antes de que se me olvide y lo pego aquí arriba, pero termino ese en punto y coma. Esto de aquí arriba, ¿cómo se llama? Esto se llama los encabezados, voy a ponerle un comentario, se llama encabezados de los subprogramas, que hay que codificarlos así en C. Ahora sí,
vamos a hacer el subprograma triángulo. Lo primero que vamos a descartar que sea un triángulo, para no podernos a joder con una cosa que no sea triángulo. Lo primero que vamos a decir, si usted no es triángulo, no, ya no jodo más con usted. Usted no es un triángulo. ¿Y cuál es la condición para saber si es un triángulo? Que la suma de los lados chiquitos tiene que ser mayor que la suma del lado más grande. ¿Sí o no? Ahora, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle, pero eso hagámoslo en un subprograma. Vamos a preguntarle, if. Vamos a tener un subprograma que se llame es triángulo. Es triángulo. Y el subprograma es triángulo, ¿qué le vamos a pasar como parámetro? A, B y C. Ahora, si no es un triángulo, el subprograma es triángulo, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver verdadero si sí con esas medidas arma un triángulo. O me va a devolver falso si con esas medidas no armo un triángulo. Pero entonces, si no es un triángulo, ¿cómo negamos esta condición? Lo negamos con un signo de admiración. Entonces le decimos, si no es un triángulo, ¿qué le decimos? Return. Le vamos a decir, return. No, estas medidas no forman un triángulo. La tilde de las que voy viendo. ¿Listo? Ahí está. Estas medidas no forman un triángulo. Ahí está. Ahí nos quedó pendiente el subprograma es triángulo. Ahorita lo hacemos. ¿Sí o qué? Ahora, supongamos que llegó hasta ahí, hasta abajo, a la línea 26. Si llegó hasta ahí es porque ¿qué? Porque es un triángulo. Entonces ya me relajo. Si es un triángulo, ¿qué tenemos que hacer? Empezar a descartar posibilidades. Entonces le decimos, sí. Vamos a empezar primero con el equilátero. ¿Qué pasa si el lado A es igual al lado B y el lado A es igual al lado C? ¿Qué pasa con eso? ¿Ese qué clase de triángulo es? Si el lado A, ese es un triángulo equilátero. Entonces vamos a colocar aquí, return. Entonces vamos a colocar, estas medidas forman un triángulo equilátero. Les quedo viendo la tilde. Ahorita las ponemos cuando ya, para no molestar. ¿Sí o qué? Estas medidas forman un triángulo equilátero. Ahora, si llegó hasta aquí, hasta abajito, es porque las tres no son iguales. Pero es posible que al menos dos sean iguales. Entonces vamos a verificar si es un triángulo isósceles. Entonces le decimos, sí. Vamos a preguntarle. Le vamos a decir, ¿sí qué? Le preguntamos, si A es igual a B, ¿cómo hacemos el O? Con el doble pi, lo encuentran debajito del escape, ese es el pi, ¿sí o qué? En esos teclados también, sí, en todos está. Ahora, si el A es igual a B, la B es igual a la C, la C es igual a la A. ¿Qué significa? Que al menos dos lados son iguales. Y si dos lados son iguales, ¿qué podemos decir? Return. Estas medidas forman un triángulo isósceles. Les quedo viendo la tilde, ahora las ponemos. ¿Listo? Llegó hasta ahí. Entonces, si llegó hasta ahí, ya sé que es un triángulo. Sé que no es equilátero y sé que no es isósceles. Sé que es escaleno. ¿Qué nos queda faltando? No, pero no sabemos si es escaleno rectángulo o si es escaleno normalito. Ahora, yo no sé, me toca saber cuál es el lado mayor, porque yo no le estoy pidiendo al usuario la hipotenusa, le estoy pidiendo los tres lados. Y el usuario me puede meter como el mayor A, o puede meter que el mayor sea B o el mayor C. Me toca encontrar el lado mayor para hacer las cosas bien hechas. Entonces, vamos a hacer otro subprograma aquí. Digámosle, sí. Y creemos un subprograma llamado el subprograma mayor. Le decimos, si el número mayor entre A, entre B y entre C es A, si el mayor entre A y B es A, ¿qué significa eso? Que la hipotenusa es A. Entonces, si la hipotenusa es A, ¿qué tenemos que verificar? Y
Al cuadrado, ¿cómo decimos al cuadrado? Si A por A es igual a B por B más C por C. ¿Y qué pasa si A es el mayor? Entonces A es la hipotenusa. ¿Y qué pasa si A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado? ¿Qué significa eso? ¿Que ese es un triángulo de qué tipo? Decimos return. Estas medidas forman un triángulo escaleno rectángulo. ¿Sí o qué? De lo contrario no, porque lo estamos haciendo con retones. Ahora, pero si A no era el mayor, ¿qué pasa si el mayor es B? Entonces, si el mayor es B, entonces le decimos, si el mayor entre A, B y C es B, ¿y qué pasa si el mayor es C? Entonces, si el mayor es B, ¿qué le tenemos que decir? Que B por B, si B por B es igual a A por A, más C por C. Y si ya el mayor es C, es porque la hipotenusa es C. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Si C por C es igual a A por A, más B por B. En cualquiera de esas tres combinaciones, decimos que es un triángulo rectángulo escaleno. Ahora, por descarte, si llegó hasta aquí, ¿qué podemos decir? Si llegó hasta ahí es porque es un triángulo escaleno no rectángulo. Y antes de probar esto, estamos empeñados en dos métodos. Estamos empeñados en el método es triángulo. Entonces hagamos el subprograma es triángulo. Entonces el subprograma es triángulo, vamos a hacerlo aquí, es un booleano. Entonces le decimos bool, ¿sí o qué? Es triángulo. ¿Y es triángulo qué parámetros recibe? Estos mismos de aquí. Entonces, como yo soy tan copietas, ni bobo que fuera, voy a pegar esto, ¿sí o qué? Y antes de que se me olvide, vamos a copiar la definición de aquí, la tenemos que copiar aquí en la definición de los subprogramas. ¿Sí o qué? Ahora, ¿cómo sabemos si esa joda es un triángulo o no es un triángulo? Tenemos también que preguntar por el lado mayor. Entonces, ¿cómo le hacemos? Aquí tengo ya la pregunta y ni bobo que fuera, la voy a pegar. ¿Qué pasa? Si el mayor entre A, B y C es A, ¿qué tenemos que garantizar? Que la suma de los dos más chiquitos, ¿cuáles son los dos más chiquitos? B y C. Que los dos más chiquitos tiene que ser mayor ¿a quién? A. Si es mayor, si el lado mayor entre A, B y C es A, significa que el mayor es A. Y si A es mayor que y si la suma de los dos chiquitos es mayor que decimos que es un triángulo. Entonces le decimos return true. Ahora, ¿qué pasa si el mayor no es A, sino que el mayor es B? ¿Qué tenemos que garantizar? Que la suma de los dos más chiquitos, que es A y C, tiene que ser mayor ¿a quién? A B. Ahora, y si el mayor entre A, B y C es C, ¿qué significa? ¿Que quién es el mayor? Tenemos que verificar que A mayor que B, A más B tiene que ser mayor a C. Cualquiera de estas combinaciones decimos que es ¿qué? Un triángulo. Pero en caso de que no se nos meta por ninguna de esas, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que no es un triángulo. Entonces le decimos return false. Ahí está. Ahora, todavía no nos compila, porque ¿qué nos falta? Nos falta codificar este método mayor. Vamos a hacer el que incluso ya lo habíamos hecho por ahí en clase. Entonces vamos a hacer el método mayor. Ese método mayor que nos devuelve un doble. ¿Y qué recibe como parámetro? Esto mismo. Entonces ni bobo que fuera, voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí. Ahora sí. ¿Cómo? ¿En dónde? Ah, aquí me la comí, no la pegué bien, ahí está. Doble, muy bien. Ahora, antes de que se nos olvide, hago este subprograma mayor, lo tengo que venir y definir aquí en el encabezado de los subprogramas, ¿sí o qué? Se me puede olvidar. Ahí está. Ahora sí, vamos a hacer nuestro subprograma mayor. ¿Cómo sabemos si es mayor? Muy fácil. Le preguntamos
Si A es mayor a B y A es mayor a C, ¿qué le podemos concluir? ¿Quién es el mayor? A. Entonces le decimos return A. Ahora, supongan que no fue así. ¿Quiénes quedaron de candidatos para mayor? B y C. Entonces preguntamos, si B es mayor a C, de una. ¿Quién es el mayor si B es mayor a C? B. Y en caso de que llegue hasta aquí, ¿quién fue el mayor? C. Entonces le decimos return C. Señores, si no estoy mal, acabamos. Vea que es un programa más complejito. ¿Cuántas líneas? 47. ¿Tendré errores de sintaxis? No sé, vamos a ver. Aparentemente no. Vamos a compilar, vamos a guardar esto. Vamos a guardarlo como triángulo. ¿Cómo es? Vamos a llamarlo triángulo. ¿Sí o qué? Vamos a guardarlo como triángulo y ahora ejecutemos el programa a ver qué pasa. Play. Tarán. Aquí tengo un error. ¿Qué dice? Número include. Es que aquí es ST de lío. Es que yo no leo casi. Es ST de IO. Eso es un problema, pero de ceguera. Ahora sí, vamos de nuevo. ¡Tarán! Al menos compiló. ¿Sí o qué? Ya tenemos ganancia. Ahora vamos a probar. Probemos primero con unas medidas que no sean triángulo. Entonces supongamos que la A vale 10, la B vale 2 y la C vale 3, 5. Esto forma triángulo. Eso forma un triángulo. Eso no forma un triángulo. Eso queda así, como las manos del tiranosaurio. Eso no se junta. El 2 y el 5 no se juntan, ¿cierto? Entonces vamos a darle enter a ver. Estas medidas no forman un triángulo. Presiona una tecla para continuar. ¡Tarán! Ahora, como este programa lo voy a probar con varios triángulos, vean lo que voy a hacerle. Voy a escribir aquí do, abro corchete, y aquí al final voy a decirle while. Esto nomás para que se me quede en un ciclo infinito. Voy a ponerle while true. Estoy metiendo esto en un ciclo infinito para poderlo probar varias veces. No se dejen confundir de esto. Estoy diciendo do, o sea que haga un ciclo, aún no hemos visto ciclos, pero créanme que eso es para que se me quede ahí dando vueltas. Le digo do while true, o sea, haga mientras verdadero, o sea que eso siempre se va a hacer. Vamos a probarle a ver qué fue lo que le hicimos ahí. Play de nuevo. Ahí sí, vamos a meter una que no de triángulo. 10, 6 y 3. Pongámoslo extremo, 4. 10, 6 y 4 forman un triángulo. No, si ustedes miran el 6 y el 4 se juntan, pero queda así una cosa aplastada. Eso no es un triángulo, vamos a ver. Estas medidas no forman un triángulo. Presione enter para continuar. Continúo. Entonces supongamos que ahora, ¿qué es la gracia? Que me la pueden meter en orden diferente. ¿Qué pasa si las medidas son 4, 20 y 15? ¿Eso forma un triángulo? No, estas medidas no forman un triángulo. Ahora vamos a probar con un equilátero. ¿Qué pasa si las medidas fueran 5, 5 y 5? ¿Eso forma un triángulo? ¿Qué clase de triángulo? Equilátero. Estas medidas forman un triángulo equilátero. Vamos ahora con el isósceles. Supongamos que las medidas fueran 8, 8, 2. ¿Eso forma un triángulo? ¿Sí? Un triángulo todo puntudo. ¿Sí o qué? Triángulo más puntudo que, mejor dicho, yo con guayabo. Entonces vamos a decirle aquí enter. Y ahí queda. Estas medidas forman un triángulo isósceles. Ahorita vámonos por un equilátero. Entonces supongan que las medidas sean 5, 4, 3. Eso es un equilátero. Claro, mire, ¿quién es el mayor? 5. 5 al cuadrado es 25. ¿Cuánto da 4 al cuadrado? 16. 3 al cuadrado, 9. 16 más 9, 25 igual a 25. Eso es rectángulo. Vamos a probarle. ¡Tarán, hijo de madre! Estas medidas forman un triángulo escaleno rectángulo. Ahora, ¿cuál es la gracia? La gracia es que si me meten en otro orden también funciona. Si las medidas fueran 3, 4, 5, también va a dar lo mismo. Vamos a probar. ¡Tarán! Estas medidas forman un triángulo escaleno rectángulo. Ahorita vamos por un escaleno normalito, no rectángulo.
Si las medidas fueran, por decir algo, 23, 17 y, póngale, y 8 y 9, eso forma un triángulo. Todo es cuadrado, eso forma un triángulo así todo aplastado. Todos tus ángulos, listo. Vamos a ver, tarán, estas medidas forman un triángulo escaleno, no rectángulo. Tarán, ¿funciona o no funciona? Tarán, ¿sí o qué? Prueba superada. Hemos hecho el programa que nos averigua lo de los triángulos. Ahí está, y este está fulito, fulito. Siguiente ejercicio del examen, creo que era este que tengo yo por aquí. Aquí están pues los datos de salida. Ahora, aquí tengo otros ejercicios, pero el de ustedes es el del lado express. Haga un programa que solucione este problema en una empresa de lavado de automotores que tiene la siguiente tabla de precios. Tenemos, lavamos motos particulares y taxis. Hacemos lavada sencilla, lavada con brillada y lavada con brillada y petrolizada. Aquí tenemos unas tablas de precios. 7.000, 12.000, 15.000, 11.000, etcétera. Listo. Ahora, si el cliente presenta su tarjeta de cliente fiel, se le hace un descuento del 10% sobre el servicio. Ahora, tenga o no tenga tarjeta de cliente fiel, a los clientes les tenemos que sumar el 16% del IVA. Vamos a hacerlo, y vamos a ver cómo se codifica en Java. En C. Entonces voy a copiarme todo esto y lo voy a crear. Vamos a crear un nuevo programa y esto ya se llama solución del quiz número 1.2. Voy a quitar todo esto que ahorita vamos a ver cuáles tenemos. Epa. Ahora, les voy a aclarar aquí algo. Variables. Dijimos que íbamos a necesitar una variable llamada tipo de vehículo. Tipo de vehículo que nos va a almacenar una M para moto, una T para taxi y una P para particular. Pregunta, ¿necesitaremos más de una letra o con una sola letra tenemos? Resulta que en algoritmo le vamos a decir cadena a todo, así sea una letra o así sea más de una letra. Pero cuando lo estemos codificando aquí en C, si es una letra lo vamos a decir tipo char. Y si son una palabra completa, como el ejercicio de ahora, vea que aquí el subprograma triángulo devuelve un string son muchas letras, le decimos string. Entonces, ¿cómo lo vamos a codificar? Vamos a definir que la variable tipo vehículo y la variable tipo servicio lo vamos a definir como tipo char. Char es ¿qué? Una sola letrica, porque no necesito sino una sola letrita. Entonces vamos a crear aquí una variable llamada tipo vehículo, una sola letra. Char es un carácter. Y vamos a definir la variable tipo servicio. También vamos a definir la variable llamada es fiel, que la variable es fiel también va a ser una letra. ¿Por qué? Simplemente le vamos a pasar si el cliente sí es fiel o no es fiel. Después de eso, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a pedir los datos. ¿Sí o qué? ¿Y qué datos vamos a pedir? Todos estos mismos que definimos acá. Ahora, ahí está. Después de pedir los datos, también vamos a declarar una variable doble que vamos a llamar la variable valor. Y la variable valor la vamos a asignar igual a un subprograma. Entonces digámosle, ¿qué valor es igual a qué? Valor es igual a, vamos a hacer un subprograma que se llame calcular valor. Y le vamos a pasar como parámetro ¿qué? Todo esto de aquí. Porque con eso calculamos el valor. Listo. A lo último le decimos cout. Le decimos el valor a pagar es, y vamos a decirle que el valor a pagar es, ahora, como aquí vamos a imprimir una variable decimal, yo no lo recomiendo que lo hagamos con un cout, mejor hagámoslo con un printf. Con el printf lo hacemos así, le decimos, el valor a pagar es, dos puntos, el signo de pesos, y después le decimos
porcentaje F. ¿Qué significa porcentaje F? Que ahí viene una variable con decimales. ¿Y esa variable con decimales es cuál? La variable de valor. Y vamos a imprimirlo punto 2. ¿Qué significa punto 2? Que vamos a imprimir el valor con ¿cuántos decimales? Con 2 decimales. Y después de eso vamos a hacer un salto de línea. Al final ya le decimos System Pause. Ahora, mis señores, ¿qué quedó faltando aquí? Nos endeudamos. Tenemos el primer subprograma. Es el subprograma, que es un subprograma vacío, ¿cierto? Es un subprograma vacío, le decimos void, el subprograma pedir datos. El subprograma pedir datos, ¿qué recibe? Recibe un char, una sola letra. Aquí recibe otro char y aquí recibe también otro char. Pero son parámetros de entrada y salida. Como son parámetros de entrada y salida, debemos de colocarle el ampersand. Ahí está. Sí, siempre pedir datos. Ahora, antes de que se me olvide el pedir datos, coloquémoslo aquí en el encabezado de los subprogramas. Y ahora sí, hagamos nuestro pedir datos. Primero le colocamos un mensaje, cout. Entonces le ponemos tipo vehículo. Entonces le vamos a decir que el tipo de vehículo es M para moto. Entonces voy a encerrar la M entre corchetitos para que se me vea más bonito. M para moto. Vamos a decirle P para particular. Y vamos a decirle que T para taxi. Ahí está. Eso es lo que le vamos a pedir nosotros. Ahora, primero pongamos todos los mensajes. La otro mensaje que le vamos a poner es tipo servicio, ¿o no? Y en tipo servicio vamos a decirle que S para sencilla, B para brillada. ¿Sí o qué? Y vamos a decirle P para petrolizada, ¿o no? Y después le vamos a decir es cliente fiel. Vamos a ponerle aquí esto. Es cliente fiel. Y vamos a decirle S para sí y N para no. Ahora, como yo soy muy pinchado, me gusta que todo me quede como alineadito. Entonces le voy a poner aquí estos punticos para que todos me queden como al mismo renglón. Pero hasta el momento no hemos pedido los datos. Solamente hemos colocado el mensaje. Entonces digámosle, vamos a pedir, hagámosle un CIN, ¿a qué variable? A la variable tipo vehículo. Y después vamos a hacerle otro CIN, vamos a copiar aquí y vamos a hacerle lo mismo, un CIN y vamos a hacerle un CIN. ¿Pero a qué variables? A la variable tipo servicio y a la variable es fiel. Ahí está, ¿sí o qué? Luego de pedir los datos, ya sí nos queda faltando este otro subprograma, que es el subprograma calcular valor. El subprograma calcular valor, ¿qué nos devuelve? Nos devuelve un doble. Entonces vamos a decirle doble calcular valor. ¿Y calcular valor qué recibe? Recibe un char por aquí, por acá recibe otro char y por aquí recibe otro char, ¿o no? Antes de que se nos olvide, vamos a copiar esto y vamos a pegarlo aquí en el encabezado de los subprogramas. Ahora sí, vamos a calcular el valor. Para calcular el valor, vamos a decirle, si el tipo de vehículo, entonces yo le digo, si la variable tipo de vehículo si la variable tipo de vehículo es igual, ahora, cuando estamos preguntando por un char, no utilizamos comilla doble, sino que utilizamos comilla sencilla. ¿Me hago entender? Entonces, si tipo de vehículo es igual a M, no uso comilla doble. Para las letras
para los char utilizamos comilla sencilla. Entonces le decimos, si el tipo de vehículo es igual a M, entonces preguntemos a ver qué vamos a pasar. Y preguntémosle ahora, si el tipo de servicio, ¿qué pasa si el tipo de vehículo es igual a M y el tipo de servicio es igual a S? ¿Qué significa? Que es una lavada de moto sencilla. Entonces, vamos a declarar aquí una variable doble que la vamos a llamar valor. Y a esa variable calculémosle el valor. Digámosle que el valor es igual a lo que vale la lavada de moto sencilla, que es 7000. Ahora, pero si el tipo de servicio no es sencillo, yo lo puedo hacer así, else if. Si el tipo de servicio es con brillada, ¿cuánto vale la lavada de moto con brillada? Vale 12.000. Entonces le ponemos aquí 12.000. Ahora, de lo contrario, era porque era petrolizada. Entonces le decimos que el valor es igual a ¿cuánto? A la petrolizada de moto, que es 15.000. Ahora, eso si el servicio era moto. Ahora, de lo contrario, ¿qué pasa? Eso lo va a hacer aquí mismo. ¿Qué pasa? Hacemos un else if. ¿Qué pasa si el tipo de vehículo ya no es moto, sino que el tipo de vehículo es particular? Entonces copiamos estos valores. Si el tipo de vehículo es particular, entonces ya preguntamos por los valores. Si el tipo de vehículo es particular, le decimos, si es lavada sencilla, ¿cuánto vale la lavada sencilla? Vale 11.000. Si es lavada más brillada, vale 15.000. Y si es lavada más petrolizada, vale 20.000. Ahí está. Ahora, de lo contrario era porque no era ni moto ni particular. Entonces, ¿por qué es qué? Es taxi. Y si es taxi, entonces vamos a ver cuánto vale la lavada sencilla del taxi. La lavada sencilla del taxi vale 8.000. Pero con brillada son 13.000. Pero con petrolizada son 17.500. Y ahí tenemos el valor. Uy, caramba, eso nos va a dar 17.500. Ahora, si el cliente tiene tarjeta fiel, entonces le decimos, si la variable es fiel, vea que yo copio y pego para evitar equivocarme, si la variable es fiel es igual a S. ¿Qué significa? Que le tenemos que hacer un descuento del 10%. Entonces le decimos que a valor llévele lo que tiene valor por el 0.9 y ahí le estamos rebajando el 10%. Ahora, y sea o no sea cliente fiel, a todo el mundo le vamos a aumentar el IVA del 16%. Entonces ya como es la última operación, la puedo hacer en el return. Le decimos return el valor por 1.16. ¿Para qué? Para que de una vez se vaya con IVA y todo. No, porque lo estoy calculando en esa variable de valor y luego para devolver la variable de valor. Ahí está. Señores, si no estoy mal, esto debe funcionar. Vamos a probar a ver. Entonces vamos a guardar esto. Vamos a llamarlo Lava Express. Y ahí está. Vamos a compilar. A ver si compila. Tarán, hijo de madre, al menos compiló. Vea, ¿cuántos errores de sintaxis me salen a mí? Muy poquitos. ¿Por qué? Porque hago mucho uso del copy-paste. Eso les ayuda a que les hagan poquito de errores. Ahora, tipo de vehículo. Supongamos que mi tipo de vehículo es moto. Estoy amarrado. Con este invierno no paga brillarla. Entonces la baja sencilla. Yo soy cliente fiel, yo soy fiel hasta para cliente. Entonces digámosle que sí. ¿Cuánto me debe dar? 7.300 y unas moneditas. Tarán, hijo de madre, 7.308. ¿Funcionó o no funcionó? Ahora, volvámoslo a probar. Volvamos a dar play al proyecto. Entonces, supongamos que yo voy a lavar un vehículo particular, un particular. Vamos a hacerle una petrolizada. Hijo de madre, voy con todos los fierros. Y yo no soy cliente fiel. Pongo cachos a más no poder. Listo, ahí está. No, enter. ¿Cuánto me va a dar eso? Vamos a hacer la cuenta. ¿Cuánto vale la petrolizada de un particular? Vale 20.000. ¿Cuánto es 20.000 más el 16%? Son, ¿cuánto de ahí? 23.200. Tarán, hijo de madre, ¿funciona o no funciona?
Listo, señores. Se los voy a copiar para que ustedes al menos lo empiecen a hacer. Listo. Señores, si les ha gustado, dele dedito arriba. Muchas gracias.